Asterisco asterisco tutulo atractivo asterisco asterisco. Asterisco asterisco adiccius superíndice 3N turca, dramas intensos que te secuestraron, N en maratones imperdibles asterisco asterisco. Asterisco asterisco guión detallado asterisco asterisco. Hola, hola, amantes de las series y de las emociones fuertes. Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, su refugio para encontrar las mejores historias que el mundo de la televisión superíndice 3N tiene para ofrecer. Hoy vamos a sumergirnos en un universo que, si ya lo conoces, te tiene enganchadísimo, y si no, te advertimos. Es altamente adictivo. Hoy vamos a hablar de esas series turcas que te atrapan desde el primer episodio. Esas que te hacen olvidar del mundo exterior mientras las devoras en maratones kilométricos. Vamos a desvelar esos dramas intensos que son como un imán, esos que, una vez que empiezas, no puedes parar. Si te gustan las historias que te dejan sin aliento, con giros inesperados y personajes que se graban en tu corazón superíndice 3N, entonces prepárate porque este vídeo es para ti. Y, como siempre, antes de que empecemos, te recuerdo que si eres nuevo por aquí, te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros superíndice 3simos. Vídeos llenos de recomendaciones súper interesantes. Ahora vamos al luo. Hoy no nos vamos a centrar en cualquier serie turca, no. Hoy vamos a hablar de esas que tienen ese no su copyright, ese encanto irresistible que te hace desear que las horas pasen volando para poder seguir viendo un capítulo Vamos a diseccionar esos dramas que te sumergen en mundos llenos de pasión superíndice 3N, intriga, traición superíndice 3N y amor, ese amor que a veces duele, pero que no puedes evitar seguir. Son series que te hacen sentir, que te hacen vibrar, que te hacen llorar a veces, y reura carcajadas otras. Son esas series que se quedan contigo mucho después copyright ese de que terminas de ver el último episodio. La primera parada en este viaje a la adicción superíndice 3N turca nos lleva a una historia de venganza y amor prohibido, una serie que ha causado furor en todo el mundo, Ethel, asterisco. Este drama, que se emitió superíndice 3 por primera vez en 2009, es un verdadero ejemplo de CEU superíndice 3 molas series turcas pueden ser sofisticadas y adictivas al mismo tiempo. El GEU Copyright Nero es un thriller de drama con toques de acción superíndice 3N y romance. En el elenco principal, tenemos a Kenan İmirzalıoğlu en el papel de Ethel, Can Sudere como Eysan, y Yiğit Özşener como Cengiz. La historia gira en torno a Ömer, un joven que es traicionado por sus mejores amigos y su novia, y dado por muerto. Años después copyright S, regresa con una nueva identidad, la de Ethel, para llevar a cabo su venganza. La trama es intrincada, llena de giros inesperados y momentos de alta tensión superíndice 3N. ¿Por qué copyright es tan adictiva? Porque la venganza, cuando se cocina a fuego lento y con una dosis de astucia, es hipno superíndice 3 tica. Además, la relación superíndice 3N entre Ethel y Eysan, plagada de amor, odio y manipulación superíndice 3N, es simplemente irresistible. Un dato interesante es que Ethel es una adaptación superíndice 3N de El Conde de Montecristo, pero llevada al contexto turco, con un toque que la hace completamente única. Si te gustan las series de intriga y de venganza, esta es una que no puedes dejar pasar. Ahora, cambiamos de escenario pero no de intensidad, y nos sumergimos en otra producción superíndice 3N que deja superíndice 3 huella, asterisco, cara para asterisco, o amor de contrabando, como se conoció superíndice 3 en algunos lugares. Esta serie es una combinación superíndice 3N explosiva de romance, crimen y misterio. Los protagonistas son Engin Akyurek como Ömer Demir, un policua que busca justicia, y Tuba Büyüküstün como Elif Denayse, una Odiseu más menos adora de joyas que se ve envuelta en una trama de corrupción superíndice 3N. La serie gira en torno al asesinato del padre de Elif y de la prometida de Ömer. Y CEU superíndice 3 sus investigaciones los llevan a descubrir una red de lavado de dinero. Lo que la hace adictiva es la química innegable entre los protagonistas, la intriga constante y las escenas de acción superíndice 3N que te mantienen al borde del asiento. La combinación superíndice 3N de la lucha contra el crimen con un romance apasionado es simplemente irresistible. Y si a esto le sumas una producción superíndice 3N impecable y unas interpretaciones sobresalientes, el resultado es una serie que no puedes dejar de ver. Además, la serie explora las complejidades de la moralidad, mostrando que a veces, los límites entre el bien y el mal pueden ser muy difusos.
Un detalle curioso es que esta serie fue un con diéresis copyright sito internacional, consolidando la popularidad de las series turcas en todo el mundo. Siguiendo con los dramas que te secuestran en maratones de fin de semana, llegamos a asterisco asterisco, Si ya bellazas asterisco asterisco, o Amor en blanco y negro. Esta serie tiene una premisa bastante original. Asl, una doctora idealista, se ve obligada a casarse con Ferhat, un sicario implacable, para salvar su vida. Sus caminos se cruzan de la manera inesperada. Y lo que comienza como una relación superíndice 3n de conveniencia, poco a poco se transforma en un amor profundo e inquebrantable. Los actores principales son Birce Akalay como Asli y Ibrahim Çelikkol como Ferhat. La serie es una mezcla de drama, romance y acción superíndice 3n. La dualidad de los personajes, el contraste entre la inocencia de Asli y la oscuridad de Ferhat, crea una dinámica fascinante. La evolución superíndice 3n de la relación superíndice 3n entre ellos es lo que engancha. Esa mezcla de amor y odio que se transforma en una pasión superíndice 3n arrolladora. Además, las escenas de acción superíndice 3n muy bien rodadas, lo que aún más menos ha de un extra de adrenalina. Un dato curioso es que la serie fue rodada en Estambul, mostrando la belleza y el misterio de la ciudad en cada escena. Si buscas una historia de amor poco convencional y llena de emociones fuertes, esta es tu serie. Ahora, vamos a hablar de una producción superíndice 3n que nos lleva a los conflictos familiares y a los secretos del pasado, asterisco asterisco, Kukur asterisco asterisco. Esta serie es un drama de acción superíndice 3n que se desarrolla en el peligroso barrio de Kukur, en Estambul. La historia gira en torno a la familia Koval, que controla el barrio y lucha contra bandas rivales. Yamak, uno de los hijos de la familia, regresa a Kukur después copyright S de años de ausencia y se ve envuelto en una guerra por el control del barrio. Aras Bulut y Nemli interpreta a Yamak, y el elenco se completa con actores de la talla de Dilan Cizek Deniz y Erkan Kolkat Kostendil. Kukur es una serie que no escatima en violencia, pero también copyright N explora temas como la lealtad, la familia y la justicia. Lo que la hace adictiva es la tensión superíndice 3n constante, las escenas de acción superíndice 3n frenéticas y el carisma de sus personajes. La forma en que la serie retrata la vida en un barrio marginal, con sus propias reglas y su propia moral, es muy interesante. Un detalle que la hace única es su copyright tica visual, con colores oscuros y una atmósfera superíndice 3 esfera cargada de misterio. Si eres de los que disfrutan de las series con mucha acción superíndice 3n y drama, esta es una que te va a enganchar desde el primer episodio. Y para cerrar este recorrido por las series turcas muguese adictivas, no podemos dejar de mencionar asterisco asterisco, Yerde asterisco asterisco, o En el interior. Esta serie, inspirada en la película de Departed, es un thriller policial que te mantendrá en vilo de principio a fin. La historia sigue a dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados de ni más menos o si terminan en lados opuestos de la ley. Sarp es un policua encubierto que se infiltra en la mafia, mientras que Umut, que ahora se llama Mert, es un agente de la mafia que se infiltra en la policua. Atay Ulusoy interpreta a Sarp, y Aras Bulut y Nemli David a Mert. El elenco se completa con actores como Çetin Tekindor y Ben Susoral. La tensión superíndice 3n es palpable en cada capítulo, y los giros inesperados hacen que sea imposible dejar de ver. Lo que la hace adictiva es la intriga constante, las actuaciones su superíndice 3 lidas y la forma en que la serie explora la lealtad y la identidad. La serie te mantiene adivinando hasta el final, y las relaciones entre los personajes son complejas y conmovedoras. Un dato interesante es que Yerde fue un con diéresis copyright sito rotundo en Turquía y en muchos otros pauses, consolidando a Wenemu, es el poder de las series turcas como Fenus superíndice 3 meno global. Si te gustan los thrillers policuacos con una trama intrincada y personajes memorables, no puedes perderte esta joya. Bueno, hemos llegado al final de este recorrido por los dramas turcos ese adictivos que te secuestrarán en maratones imperdibles. Hemos hablado de venganza, amor prohibido, crimen, misterio y conflictos familiares. Todo ello aderezado con grandes dosis de emoción superíndice 3n y pasión superíndice 3n. Hemos visto cómo series como Bezel, Kara para Aşk, Si ya bellazas, Kukur e Yerde han logrado capturar nuestra atención superíndice 3n y hacernos pasar horas pegados a la pantalla. Espero que este vídeo te haya resultado interesante y que te haya inspirado a descubrir o volver a ver estas increíbles producciones.
Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber llegado hasta el final del vídeo. Recuerden que este espacio es suyo, así que no duden en dejar sus comentarios y opiniones sobre las series que hemos mencionado. ¿CUL es tu favorita? ¿Hay alguna que nos recomiendes? Queremos saberlo todo. Y, por último, pero no menos importante, los invito a que le den un me gusta a este vídeo si les gusta Superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos Serious Copyright Filos, por supuesto, a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que AQ siempre encontraru en las mejores recomendaciones y lisis del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo.